Recording is on. Bueno, y esta primera parte está relacionada con un tema que se llama buenas prácticas ganaderas, ¿sí? Que digamos que el ICA ha adoptado una serie de requerimientos especiales para que todas las fincas ganaderas se certifiquen en buenas prácticas ganaderas, y pues eso va a aumentar muchísimo más el mercado, ¿cierto? Porque las personas van a saber que en esa finca se están haciendo pues las cosas bien, se están teniendo en cuenta pues una serie de aspectos relacionados con la salud y bienestar y pues el manejo de los animales, ¿sí? Entonces yo les escribí acá que pues los datos que fueran posible obtener información los llenaran, si no pues no habría problema. Entonces, por ejemplo, si el predio estaba registrado ante el ICA, esto sí era como pregunta directa a las personas que pues manejaban el lugar, ¿sí? Si tenían certificación como libre de brucelosis, libre de tuberculosis, también esto pues va relacionado con preguntas. Si se encuentra, por ejemplo, vigente, ¿cierto? La vacunación contra fiebre aftosa, brucela, si realizaban cultivos de antibiogramas, todo esto, ¿cierto? Va relacionado con preguntas. No sé si ustedes pudieron hacerlas, algunas de ellas o no. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, profe, la verdad, todas las preguntas no las pudimos hacer. Es más, profe, yo ese formulario, pues la verdad, yo no vi ese formulario, yo no lo descargué. Y pues casi preguntas no pudimos hacer porque pues la profesora no nos dejaba hablar y era como un poquitico como brava, creería yo. Ok, listo, vale. No, digamos que si no pudieron preguntar ni tener acceso a ninguna de esta información, no hay problema, pues desde que hagan una descripción pues general de la observación de los bovinos, ¿cierto? De los diferentes aspectos que vieron pues relacionados a la sanidad animal, que ya sabemos que es todo, ¿cierto? No solamente la parte física, sino también mental y social, ¿cierto? Si estaban en grupo, si se les proporcionaba sombra, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? No hay problema si esto no lo pudieron hacer. Hay un documento muy, pues digamos, sencillo, pero es chévere porque es ilustrativo, de las buenas prácticas ganaderas, ¿sí? Y aquí básicamente habla de qué requiere una finca para poderse certificar. Como les digo, esto aumenta mucho pues la competitividad entre, pues digamos, los diferentes predios. Obviamente van a pagar más por la leche si está certificada con estas buenas prácticas. La gente pues se va a sentir más tranquila al consumir la carne, ¿cierto? O leche, los diferentes productos. Y es a lo que pues deben apuntar todas las producciones. Acá pues básicamente como se necesitan inversiones de dinero, usualmente las fincas pequeñas pues no la tienen todavía en la mira, ¿sí? Sino que lo tienen como en un futuro, ¿sí? La adopción de estas prácticas, pero las empresas medianas y grandes pues ya están como empezando pues a desarrollar cada vez más o a implementar este tipo de prácticas. Entonces ahorita que terminemos las revisamos pues un poco, pero pues así les comento que este documento es chévere, ¿sí? Porque es como en forma de historieta, ¿cierto? Acá nos va mostrando lo que exige esa normatividad, ¿cierto? Porque para poder certificar, todo esto debe quedar plasmado por ley, ¿sí? Y si el predio cumple, pues entonces se otorga el certificado. ¿Listo? Buenas noches, profe. Qué pena la demora. Lo que pasa es que el computador no me ha querido funcionar casi en todo el día. Listo, vale. Listo, un segundito, voy a tomar asistencia rápidamente. Ángela, Roxana, Sergio, Sandra. Dime, profe, qué pena no te escucho. No, que estoy tomando asistencia rápidamente. ¿Listo? Ok, profe. Profe, el trabajo, ¿hasta cuándo hay plazo de entregarlo? Hasta el viernes. Listo, profe.
¿no? Y el informe de la práctica, la idea es que lo entreguen máximo el sábado, ¿sí? Para que tengan también desde el día de la práctica, pues 8 días para realizarlo. Ay, un segundito, se me desaparecieron. Ah, ya. Sandra, Profe, Estefanía. y con el tema del plan lector. Bueno, realmente hoy volví a preguntar, a insistir y no lo han dado, entonces pues yo voy a esperar respuesta de mañana, de aquí a mañana, y si no, pues no lo manejamos, porque pues ya 15 días para leer un libro es complejo, ¿cierto? Entonces manejaríamos en vez del plan lector otra nota diferente. Ahí podemos incluir, por ejemplo, el informe de la práctica, por ejemplo, para que pues Listo, pues profe. no queden ustedes tan afanados leyendo un libro en menos de 15 días. Listo, Paola, ¿ya llegó? Paola Orozco. Creo que no, listo. Está Gloria, Paola y Lorena. Listo. Bueno, y vamos. Creo que vamos acá. Bueno, recuerden que estamos terminando el tema de bovinos, ¿cierto? Pues lo adelantamos un poco pues por la práctica para que pues ustedes tuvieran pues algunos conocimientos, ¿cierto? Y pues también en el resto de la clase les va a servir por un lado pues para todas las temáticas relacionadas pues con bovinos y pues para desarrollar su trabajo. Y vamos acá en fiebre aftosa, ¿cierto? Hablábamos que hay unas enfermedades de control animal, ¿sí? Que es obligatorio reportarlas, ¿sí? Y que el Estado pues ha destinado una serie de recursos para intentar erradicarlas, ¿sí? O controlarlas para evitar que pues hayan brotes. Y esto pues que va a permitir abrir mercados o también proteger la salud de los humanos, porque pues algunas de esas enfermedades de control son zoonóticas, ¿cierto? Entonces mencionábamos la fiebre aftosa, dijimos no es zoonótica, sin embargo causa grandes pérdidas a nivel productivo, ¿sí? Y pues esto hace que haya una alerta, ¿cierto? O una necesidad de apoyo del Estado para poderla controlar, ¿sí? Y pues obviamente mercados internacionales tienen en cuenta esta enfermedad, ¿sí? Ya que algunos de ellos pues son libres de ella y pues si se presenta un brote o en ese país ahí está presente pues la enfermedad, obviamente no van a aceptar que ingresen ni bovinos en pie, ¿sí? O sea, es decir, vivos, ni tampoco carne, ¿listo? Entonces, ahí más o menos era lo que veníamos hablando. Yo les contaba que la OIE, ¿cierto? Que sería la Organización Mundial para la Sanidad Animal, le dio el estatus a Colombia de país libre de fiebre aftosa con vacunación. ¿Listo? Resulta que esto más o menos se empezó a dar desde el año 2001, se empezaron pues los esfuerzos de nuestro país, uniéndose pues muchos gremios, ¿sí? Principalmente pues el gremio de los ganaderos, ¿cierto? Aunque también pues aquí está involucrado otro tipo de especies como los porcinos, como los ovinos, ¿cierto? Caprinos, que pues también les afecta la enfermedad e incluso pues a los equinos también. Entonces, básicamente, el Estado, ¿sí? Junto con entidades privadas o agremiaciones, se unieron, ¿cierto? Y digamos que se venía trabajando desde el 2001 y lograban como algunas zonitas de Colombia pequeñas, ya libres de fiebre aftosa, pero no todo el país. Pero ya en mayo del 2009 sí se declaró como país libre, ¿cierto? De fiebre aftosa con vacunación
Y como les decía, esto permitió que pues se abrieran los mercados, empezó pues digamos a exportarse muchísimo más productos pues de origen bovino, ¿listo? Como leche y carne, principalmente carne. Pero resulta que en octubre, ¿sí?, del 2018, ese estatus, ¿cierto?, fue suspendido y digamos que esto fue debido a varios brotes que ocurrieron en el país. ¿A qué se debieron? Principalmente a la entrada de ganado proveniente de Venezuela, ¿sí? Porque Venezuela no es un país libre de esta enfermedad y además pues hay mucha incidencia, es decir, hay muchos bovinos que la presentan. Entonces, pues básicamente, al ser suspendida, se perdieron también pues todos esos beneficios de que fuéramos vistos ante el resto pues del mundo como una buena opción para adquirir productos lácteos, ¿cierto? Y de carne bovina. Se iniciaron nuevamente, ¿cierto?, los esfuerzos, se reforzó muchísimo más la vacunación, porque pues se cree que también estuvo involucrado como con una disminución en el número de bovinos vacunados, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya, pues digamos que aumentaron mucho más esas medidas y en el año 2020, ¿cierto? En febrero, ya se le volvió a otorgar ese estatus a Colombia de zona libre, ¿cierto? País libre de fiebre aftosa con vacunación, ¿sí? El país está apuntando a ser también un país libre de brucelosis y libre de tuberculosis, ¿sí? Esas medidas que se están tomando pues son bastante estrictas, pero no es fácil, ¿sí? Porque por un lado hay que concientizar al ganadero de la importancia pues de vacunar, hay que concientizar en general a las personas que lo manejan, ¿cierto? Es decir, a los trabajadores de que adopten buenas medidas de bioseguridad, ¿cierto? Para pues intentar controlar o evitar pues la enfermedad, ¿cierto? Pero pues ahí Sí, hay, en en la finca donde fuimos, sí, nosotros preguntamos y todos estaban con vacunas y todo, en las vacas, todo. qué súper. Y habían bastantes, habían varios o poquitos bovinos. Mm, habían como 3 vacas grandes y 2 bebés, 2 terneritos. Ah, no, 3 terneritos. Ok, Y de resto era ganado ovino y caprino. ok, listo, Y, listo. y era una guardería también de perros. Ok, listo, chévere, sí. Digamos que como yo les comentaba la clase pasada, la fiebre aftosa, pues sí, sí el Estado cobra, ¿cierto?, por la vacuna, pero la brucelosis no, ¿sí? Entonces, sobre todo también porque es zoonótica. Pero pues digamos que eso permite una ventaja, ¿sí? O pues también hay otro tipo de beneficios como las asesorías, ¿cierto? Si algo ocurre, pues digamos que ahí va a estar una persona, un técnico, ¿cierto? Asesorando todo el proceso para intentar disminuir un brote, ¿listo? Entonces miremos un poquito cómo es ese estatus oficial a nivel mundial, ¿cierto? Los que están como en un verde limón más oscurito son los países, ¿cierto? O zonas que ya están reconocidos como libres de fiebre aftosa sin vacunación, que sería el siguiente paso que debe dar Colombia, ¿cierto? Porque pues así se disminuirían, ¿cierto?, los costos de esa vacuna, que pues obviamente van a ser altos porque pues hay mucha cantidad de cabezas de ganado en todo el país, ¿sí? Y pues ellos digamos que ya no necesitan la vacuna porque está totalmente erradicada y fíjense que por eso es que tienen que ser tan estrictos en los mercados para seleccionar realmente dónde pueden comprar, ¿sí? Miremos, por ejemplo, Sudamérica. Aquí, en esta zona, ¿cierto?, está Venezuela y vemos que obviamente hace frontera con Colombia y es toda esta parte la que está más vulnerable, ¿cierto?,
a esa transmisión de la enfermedad, ¿sí? Acá, pues obviamente vamos a observar regiones de África, otra parte pues de Asia, ¿sí? Que tampoco son libres, ¿sí? Ni siquiera con vacunación y pues habría un riesgo pues de adquirir productos de allá o de movilizar animales, porque pues así estén pues en otra parte del mundo, a veces cuando son individuos con una buena genética, pueden llegar a importarse, ¿cierto? Para, por ejemplo, un toro, sí, carísimo, para obtener su semen y inseminar pues a las hembras, ¿cierto? Pero pues no se podría hacer y estaría también limitado en Colombia el recibir animales pues de estas zonas, ¿sí? A pesar de que se Ah, ok. tenga, por ejemplo, un examen de negativos y no se puede, está totalmente cerrado el mercado y esto está por ley, ¿cierto? O sea, solamente se puede dar en lugares que sean libres de la enfermedad con vacunación o sin vacunación, ¿sí? Hay ya partes de Sudamérica que pues eh, están avanzando un poco más, ¿cierto? Y se están ya certificando sin vacuna, ¿sí? Como por ejemplo Argentina, y ellos pues también deben poner pues unos límites importantes. Acá en el caso de Brasil, fíjense que tiene también una frontera con Venezuela, pero sin embargo en esta parte norte, ¿cierto? Han logrado ser libres sin vacunación, entonces tienen que ser bastante rigurosos y estrictos con la entrada del ganado pues por esta zona, ¿cierto? Acá en Colombia, pues fíjense esa frontera tan grandota, obviamente no vamos a poder tener policías en todo ese espacio, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso puede llegar a favorecer ese contrabando, ¿cierto? Ese ingreso ilegal favorece, pues digamos, la presencia de la enfermedad, por eso pues hay que intentar vacunar la mayor cantidad de individuos posible. Bueno, y Colombia pues ha sido dividida en varias zonas, ¿sí? Resulta que nuestro país es libre sin vacunación ya en algunas partes, ¿sí? Las que están en fucsia son los lugares donde pues Colombia ya está totalmente libre de la enfermedad y no requieren vacuna, ¿cierto? Porque ya está muy controlada. Esta frontera pues debe ser se debe tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Así sea una frontera nacional, ¿sí? Para evitar, pues, que se vuelva a presentar, digamos, de pronto algún brote o que se requiera nuevamente vacunación. Entonces, toda la parte de San Andrés, Providencia, ¿cierto? Y la zona norte, pues, digamos, de la región del Chocó, ¿sí? Por ejemplo, el Darién, ¿cierto? Bahía Solano, todo eso es libre todo ese espacio es libre sin vacunación. Y pues está dividida en otras zonas, ¿cierto? Una que sería pues la frontera norte, la denominan así porque pues hay un riesgo también acá en la parte norte de ingreso de la enfermedad. Está la parte, la zona de protección, que es esta que está en gris, ¿cierto? Donde está, por ejemplo, norte de Santander, porque pues es donde se ha visto mayor cantidad de paso, ¿cierto? De ganado, por ejemplo, en zonas como por ejemplo, ingresan por acá y luego pues van hacia la zona de Cúcuta, ¿cierto? La otra es la frontera oriental, ¿cierto? Que sería esta, está menos expuesta, pero pues de todas maneras, pues se ha clasificado así porque pues se encuentra en el área norte donde pues puede ingresar y fácilmente ser desplazada hacia esa zona. Y está la frontera oriental, ¿sí? Acá en toda esta parte, esto que está como con rayitas, así azul con rayitas, se llama la zona de alta vigilancia, ¿cierto? Donde pues se debe tener más precaución y medidas donde pues se evite el paso del ganado hacia esta zona. Bueno, entonces, como les decía, Profe, sí, nosotros cuando fuimos vimos ecografía y todo, y la señora también explicó varias cositas. que, Digamos, por ejemplo, que los machos, digamos, nos explicó cómo funcionan las pajillas y eso, y sí, también
nos comentó lo de la ecografía, que si hay un líquido negro, significa que está vacía. Y que si hay un líquido más o menos blanco, significa que está embarazada. Ok, chévere. O sea que pudieron hacer ecografía bovina, a una hembra bovina, ¿sí? Sí, profe, Ay, había como estaba una que cargadita. estaba, una que estaba vacía y dos que estaban como cargadas. Ay, qué bueno, qué chévere esa práctica. Muy bonito. A veces se alcanza a visualizar también fetocardia, ¿sí? El corazoncito del ternerito latiendo, ¿sí? Eh, sí, esos términos, digamos, o esa parte de ecografía, yo creo que después la van a profundizar un poco más. Pero sí, efectivamente, cuando se observan de una coloración más oscura, ¿cierto? Estamos hablando más que todo, por ejemplo, de líquido, ¿sí? De aire, ¿sí? Y pues si obviamente no hay ningún embrión, se va a visualizar de esa tonalidad, todo negro. Pero cuando hay embrión, pues estamos hablando de que hay tejidos, de que hay órganos que se están formando y ya se van a poder visualizar pues de color un poco más blanco, que después pues van a ver los términos anecoico, ¿cierto? O ecogénico, ¿sí? Después ya lo van profundizando más, pero pues sí, súper, qué chévere. Bueno, entonces, entonces fíjense que esta es como una gráfica a lo largo pues del tiempo desde 1995, ¿sí? Hasta el 2020, cómo ha sido como esa actividad en cuanto a focos de fiebre aftosa, ¿cierto? El número de bovinos que se han vacunado y el porcentaje, perdón, de predios, ¿cierto? Que han sido cubiertos por el Estado en cuanto a pues, la vacunación. Entonces, fíjense que se vio una gran mejoría después de que fue implementada las vacunas, ¿cierto? Porque en el año 95 se contaba con 224 focos de la enfermedad. Allí se comenzó a implementar, ¿cierto? Con alrededor de la mitad de los bovinos de Colombia ya vacunados. Y fíjense que para el año 96 ese foco bajó a menos de la mitad, ¿cierto? 105 focos con respecto pues a 224. En ese año pues se siguió obviamente implementando la vacunación, ¿cierto? Se vacunaron alrededor del 57% de individuos del territorio nacional y fíjense que bajó también mucho más, hasta 36, ¿cierto? 36 números de focos. Bueno, y acá fíjense que en el siguiente año sí bajó un poquito ese esfuerzo de vacunación, disminuyó, ¿cierto? La cantidad de individuos vacunados y por eso pues también se ve que empiezan a subir un poco, ¿sí? Ya acá, pues digamos que a lo largo de los años se ha intentado pues mantener la mayor cantidad de individuos, ¿cierto? Vacunados, pero fíjense que en el año 2008, ¿cierto? Que fue cuando les dije que pues se habían también retirado el estatus, ¿cierto? O que habían, perdón, en el año 2009 pues empezó, acá hubo un foco, se hicieron mayores esfuerzos y se otorgó, ¿cierto? El estatus de libre, ¿sí? Pero aquí, en el año 2017 y 18, ¿cierto? Ahí fue el momento en el que se quitó el estatus de Colombia. Fíjense que hubieron 3 focos cada año, ¿cierto? Entonces, fíjense que veníamos en cero todo el tiempo, por eso pues se otorgó el certificado, ¿sí? A partir del 2009, pero acá se presentaron y por eso pues ya se le quitó a Colombia y pues 2019 y 2020 sí están pues en cero con pues un esfuerzo muy grande de vacunación y acá pues se le vuelve a otorgar. Esperamos pues digamos este año que Profe, sigamos. yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Tú estás compartiendo? Sí, ustedes me pueden ver mi pantalla. Es que yo no la veo, la verdad. Yo veo gris. Espérame un segundito. Los otros compañeros sí la ven. Yo sí la estaba viendo, profe, pero la acabo de quitar. Sí, voy a volverla a poner. Y si no la ves, entonces porfa, si quieres sal y vuelves a ingresar, Juan David. A ver si de pronto Listo, profe, porque no la veo. listo. Ya, profe, ahí está.
Ahí ya está, listo. Bueno. Bueno, entonces, para recordar un poco los signos, ¿cierto? Que se observan en un animal que tiene fiebre aftosa, ¿sí? Estarían pues las úlceras, que pues normalmente forman como ampollas que luego se rompen y forman pues lesiones, y básicamente pues se pueden dar en la encía, ¿cierto? En los labios, en la lengua, ¿sí? Pero también en la glándula mamaria y en las pezuñas, ¿sí? Pueden ser en cualquier parte de la pezuña, ya sea en la parte externa, aunque más comúnmente se observan en la mitad, ¿sí? Entre las pezuñas, y en esa parte interdigital, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy doloroso, ¿sí? Imagínense nosotros cuando nos hacemos una ampollita o que nos mordimos la encía y volvemos a mordernos ahí mismo, ¿cierto? A uno le duele al comer, ¿sí? O cuando uno tiene lo que le llaman, yo no sé, ampolla, un sapo, bueno, algo así le llaman, ¿cierto? Eso arde, ¿sí? Entonces, pues eso mismo sucede con ellos y pues mucho más porque la piel es bastante pues gruesita y se pierde pues esa capa, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál va a ser la primera reacción de uno cuando siente un dolor así? Dejar de comer, ¿sí? O pues no masticar, pues digamos, cosas duras, sino que a veces uno intenta comer más blandito. Ellos, pues digamos que por el dolor tan intenso, restringen la comida, la ingesta, ¿cierto? Por otro lado, pues al no comer, ¿cierto? Pues van a perder peso, ¿sí? Si es ganado de carne, pues digamos que ahí se va a ver afectada esa producción, ¿sí? Y esa rentabilidad del negocio. Y si es de leche, obviamente, si el animal no come, también disminuye producción de leche, ¿cierto? Y sumado a eso, la glándula mamaria, como se ve afectada también, pues va a ser doloroso en el ordeño y no se va a dejar, ¿cierto? No va a pues permitir que haya un acceso pues a la glándula, a la ubre. O pues obviamente también acá pues habría un riesgo de contaminación por manipularla porque esta ampolla se rompe, ¿cierto? Y pues ahí es una vía de entrada porque se pierde la primera capa de la piel que protege. Entonces pues puede llegar a infectarse y a ocasionarse, por ejemplo, una mastitis. Y en el caso de la pezuña, obviamente, si uno, así como cuando uno usa un zapato que le queda muy apretado, ¿cierto? Que le sale una ampolla terrible, pues uno no quiere ni siquiera caminar, ellas tampoco. Entonces no se van a desplazar a amplios metros, ¿cierto? A amplias distancias para poder obtener su alimento, sino que quieren estar todo el tiempo postradas, ¿listo? Esta misma sintomatología se presenta en porcinos, en ovinos, ¿sí? En caprinos. Bueno, vamos con la brucelosis, también se conoce como aborto infeccioso. Recuerden que esta enfermedad sí es zoonótica, sí afecta al hombre y lo puede afectar en forma severa si no se trata a tiempo, ¿sí? También hay otras especies que se ven afectadas como caprinos, bovinos, ¿cierto? Los caninos también. Y pues obviamente va a ocasionar muchas pérdidas, ¿cierto? Económicas, porque uno de sus signos pues principales o de los problemas principales que ocasiona son los abortos, ¿cierto? Entonces pues esto va a significar para el ganadero la pérdida de una cría que puede ser importante dentro de su sistema productivo o pues digamos que en el caso de lechería, pues obviamente la glándula mamaria, ¿cierto? No va a producir la leche pues para la venta, ¿listo? Entonces, desde el año 2002, ¿cierto? Fedegan, recuerden que les dije que era como esa entidad que agremiaba los ganaderos, ¿cierto? Dado pues a esas indicaciones o normatividad que indica el ICA, pues realiza esa vacunación masiva, ¿cierto? Que recuerden que es gratuita, ¿sí? Con la cepa 19, ¿sí? En todo el territorio se van a vacunar pues las terneras y las becerras, los machos no, y pues básicamente es en sus primeros meses de vida, ¿cierto? A partir del tercer mes.
Acá, entonces, recuerden que esto, lo que les estoy mencionando de enfermedades de control oficial, todo está regulado por ley. Si se incumple, se puede llegar a tener problemas con la justicia que irían desde cárcel, multas o inclusive pues se les quita el predio con los animales pues a la persona, ¿cierto? Entonces acá pues si la quieren revisar, ¿cierto? Hay una resolución 07-5495, es del 2020, es reciente, estas se van modificando pues permanentemente, ¿cierto? Y acá pues básicamente indican que pues es una enfermedad de interés nacional y que es obligatorio notificarla, ¿sí? Si yo tengo un caso en mi finca o también en una veterinaria de pequeños animales, debo reportarla de forma obligatoria, ¿sí? ¿Cómo se transmite a los animales? Entonces, hay dos vías principales. Una de ellas es a través de la ingestión, ¿cierto? ¿De qué? De leche cruda, ¿sí? O también de productos lácteos que no se han pasteurizado, ¿cierto? Ya habíamos hablado, creo que en bioseguridad, del proceso de pasteurización, o pues lo mencionamos, que pues sería llevar pues la leche a altas temperaturas, ¿sí? Para que haya pues muerte de las diferentes bacterias, ¿sí? Dentro de ellas pues está la brucela, ¿sí? Entonces pues obviamente si vamos a tomar una leche recién sacada, pues digamos recién extraída, ordeñada, ¿cierto? De la vaca, vamos a correr un mayor riesgo de presentar pues la enfermedad. Por otro lado, pues estaría el contacto con secreciones, ¿cierto? Provenientes del parto, ¿sí? Como por ejemplo los fetos, las secundinas, que serían como toda ese tejido del parto, como la placenta, ¿cierto? Como el cordón umbilical, ¿sí? O también pues secreciones vaginales. A veces pues digamos que hay que hacer maniobras para ayudar a que salga un poco el ternero porque está habiendo pues un parto complicado, o si después del parto yo voy a ir a limpiar y no uso guantes, ¿cierto? Estoy expuesto, pero pues digamos que hay un riesgo muchísimo más elevado si se tiene una herida, ¿cierto? En la piel, porque a través de esa herida pues va a penetrar mucho más fácil la bacteria al contacto pues con este tipo de secreciones, ¿cierto? Entonces, importante, medidas de bioseguridad, siempre hervir la leche, ¿cierto? Consumir lácteos, pero que pues ya estén pasteurizados, utilizar guantes, ¿cierto? Guantes de palpación, utilizar el peto, ¿cierto? Gafas, ¿sí? Para que no vaya a haber contacto con secreciones como, por ejemplo, sangre en los ojos, ¿cierto? Porque puede llegar a ser también una vía de entrada. Entonces, les comentaba que todos los bovinos, ¿cierto? Bueno, acá yo cuando les hablo bovinos también les generalizo, ¿cierto? Dentro de allí, pues se incluyo los búfalos, ¿cierto? Que no se nos vaya a olvidar. No son la misma especie, ¿cierto? Los bovinos, pues tenemos Bos taurus o Bos indicus, y la especie bufalina es Bubalis bubalis, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que a nivel de ganadería, uno pues menciona o por sus características físicas, tamaño, ¿cierto? Los menciona como una especie en general. Entonces, todas estas enfermedades, cuando me refiero a bovinos, también pues voy a incluirla a la especie bufalina. ¿Listo? Entonces, recuerden que solo se vacunan hembras entre los 3 meses y los 9, pero resulta que hay algunas zonas de Colombia, unas poquitas, ¿cierto? Donde no se vacuna, ¿sí? ¿Cuáles son esas zonas? Entonces tenemos una provincia en el departamento de Santander, que es este que está acá en amarillito, ¿sí? Que se llama García Rovira, ¿sí? Tenemos otra en el norte, ¿cierto? Y, perdón, se llama Provincia Norte Gutiérrez, es en Boyacá, que es el que estaría en azulito, ¿sí? Y la otra parte donde no se vacuna es en
San Andrés, Providencia y otra isla que hay aquí que se llama Santa Catalina, ¿sí? ¿Por qué no se vacuna? Porque ellos son municipios libres, ¿cierto? De la enfermedad, entonces pues no hay necesidad, obviamente se cuida muchísimo, se tiene mucho control de la entrada de los animales, ¿cierto? De saber realmente, pues digamos, su origen. Aquí obviamente sí se hacen exámenes en momentos que pues va a ingresar un bovino, ¿sí? Un bovino nuevo. Entonces, pues recuerden que siempre hay que desconfiar y recomendar al ganadero desconfiar pues de esas ofertas, ¿cierto? O gangas, de que le vendo este toro, este bovino en tal precio, ¿cierto? Y como si nada, sin exámenes ni nada, pues meterlo al hato, ¿cierto? Porque puede llegar a ser un riesgo importante en la transmisión de enfermedades, ¿listo? ¿Qué busca Colombia? Pues que todo este mapita se vaya llenando, ¿sí? Para que ya sea pues totalmente libre de brucelosis y ahí ya, por ejemplo, la leche sí se podría llegar pues a exportar de forma más fácil, ¿sí? Aunque pues digamos que la idea también es que se quede en el consumo local, porque pues si tenemos los individuos, si tenemos el producto, si tenemos con qué, pues no hay necesidad de andar importando leche pues de Europa, de Américas del Norte, ¿cierto? Sino que también la leche pues se quede acá, pero que sea pues de buena calidad, inocua, que sea segura para evitar pues enfermedades en los humanos. Bueno, en este mapita pues básicamente nos muestra es como la cobertura, ¿cierto? De los animales que pues han sido vacunados y pues digamos que los predios que ustedes observan como con un naranja más encendido, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en la zona del Caquetá, en la zona, ¿cierto? De la Guajira, también en todo el norte, ¿cierto? Pues son lugares donde hay menos del 80% de predios, ¿cierto? O sea, de fincas que ya tienen pues toda la vacunación, ¿sí? Los que están así como en verdecito limón, estos son pues digamos los que van un poco más avanzados, ¿cierto? Porque hay más del 90% de los predios, ¿cierto? De los animales que están viviendo en los predios en esa zona, ¿sí? Vacunados. Los que están así en blanquito, ¿cierto? Como gran parte del Amazonas, gran parte, por ejemplo, de acá la zona del Baupés, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en una parte del Chocó, no tienen, no han sido pues vacunados, ¿cierto? Y hay que pues hacer un esfuerzo bastante grande allí. Ok, profe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué pasaría si, digamos, se entra, digamos, ganado de, no sé, Cuba, algo así? Eso sería ilegal, ¿no? Por eso es que a los colombianos se prohíbe eso. No, digamos que depende el tipo de ganado, depende de muchas cosas, ¿sí? Resulta que el ICA tiene permisos especiales para movilizar ganado dentro del territorio nacional o a nivel internacional, ¿sí? Porque pues nuestro país eh, obviamente ha querido tener abiertas las fronteras con otros lugares para importar y para exportar, ¿sí? Dentro de ellos están, por ejemplo, los tratados de libre comercio que se han celebrado, ¿sí? Por lo tanto, pues no sería totalmente ilegal si las cosas se hacen con toda la normatividad específica, ¿sí? Entonces, si se va a traer cierto tipo de individuo de otro país, debe pasar por una serie de casos minuciosos, desde que sale del país de su origen, ¿sí? Allá, pues también debe haber una entidad que lo regule, ¿cierto? Como única acá en Colombia, allá debe haber uno, y también pues como un ministerio, donde tengan su propia normatividad y pues en Colombia obviamente antes de ingresar los animales se hace toda una serie pues digamos de controles para evitar que se propaguen la enfermedad,
¿sí? Y una de ellas, la más importante, es que a pesar de que haya salido todo bien, entonces depende, se piden varias pruebas, ¿cierto? Entonces, que de negativo a brucelosis, que de negativo a fiebre aftosa, etcétera, ¿sí? A veces incluso piden anticuerpos de rabia. Si todo da negativo, aún así, por precaución, el animal no ingresa directamente al hato, sino que se pasa a un periodo de cuarentena, ¿cierto? Entonces está Ok. totalmente aislado y se da un espacio de 40 días porque pues se observa que no tenga ningún signo de enfermedad, porque las enfermedades cursan, digamos que desde el momento en que la adquieren, pueden llegar a pasar un tiempo en especial para presentar los signos de enfermedad, que es lo que llamamos el periodo de incubación. ¿Sí? Entonces, observamos esos 40 días para mirar que realmente pues no haya ningún signo de enfermedad y ya pues ahí podemos estar más tranquilos. Pero sí, depende, si se hace con toda la normatividad estricta, no sería ilegal. Si ya se está metiendo pues por una frontera, si se vuelan todas las regulaciones y aspectos del ICA, ahí sí ya sería ilegal. Profe, y digamos si nos venden un, digamos por así decirlo, un caballo barato o un caprino barato, ahí nosotros deberíamos sospechar, ¿cierto? Bueno, sí, también hay varias cositas, porque depende también, ¿sí? Cuando, por ejemplo, es una producción de lechería, ¿sí? Entonces, eh, obviamente si nace un macho y el macho pues no es de buena genética, ellos pues no les va a servir de nada alimentar y criar toros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Venden muy económicos esos toros y no quiere decir que estén enfermos, ¿sí? Por un lado. Si la producción es de carne, como los machos ganan más peso, pues las que se van a descartar son las hembras, ¿cierto? Y si no tiene una buena genética, entonces también se van a vender y el precio puede ser más económico. Cuando, por ejemplo, un equino ya empieza a tener una avanzada edad, ¿cierto? De pronto era un equino de carreras y ya pues sus articulaciones están deterioradas y todo, entonces pues hay personas que no, o sea, si realmente no se crea el contacto estrecho con el animal, pues no, lo venden, ¿sí? Y pues básicamente puede que no sea tampoco pues porque tenga una enfermedad infecciosa, ¿sí? Pero puede que sí, es por eso que siempre lo ideal es hacer exámenes, ¿cierto? Hacer pruebas y siempre hacer cuarentena, ¿vale? Listo. Bueno, entonces, ¿qué características tiene la brucelosis en los animales? Entonces, como les comentaba, principalmente problemas a nivel reproductivo, ¿sí? El más usual pues serían los abortos, o en el caso de los machos también puede haber una inflamación en los testículos, ¿sí? Que pues va a dificultar que haya una buena espermatogénesis, ¿sí? Es decir, que se produzca la cantidad, ¿sí? De espermatozoides adecuada o que pues sean de buena calidad, porque pues pueden haber algunos, pueden haber muchos, pero si no son viables, pues no va a haber, pues digamos, fecundación. Por, por ejemplo, espermatozoides con dos cabezas, con dos colas, o con la cabeza muy pequeña, muy grande, ¿cierto? Eso digamos que hay que tenerlo en cuenta porque pues esta enfermedad afecta grandemente todos estos procesos de reproducción, ¿sí? Y pues lo que queremos es tener por lo menos pues una cría al año. También, pues en ellos a veces la bacteria se ubica en articulaciones y causa problemas de artritis, entonces el animal no se puede mover, no se puede desplazar, pues o le duele muchísimo. En el caso de los humanos, entonces hay como unos signos iniciales, que sería como ese cuadro agudo, ¿sí? Es decir, el que se desencadena cuando recién la persona tiene contacto con la bacteria, ¿sí? Y ahí pues podemos encontrar fiebre, escalofríos, pérdida del apetito, hay mucha sudoración, sobre todo en la noche, debilidad, fatiga, empiezan a doler las articulaciones, los músculos, la espalda, la cabeza, ¿cierto? Pero ya digamos que a este punto, si se diagnostica la enfermedad, pues se va a enviar un tratamiento y puede llegar pues a tratarse a tiempo y no tener mayores complicaciones, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta,
pues es muy inespecífico, ¿sí? Hay muchas enfermedades, inclusive con una gripa, ¿cierto? Puede cursar con fiebre, con escalofríos, con dolor del cuerpo, entonces es una enfermedad que está subdiagnosticada por los médicos humanos, ¿sí? No, usualmente uno no tiene, así uno tenga contacto, ellos sepan que uno hace parte del gremio veterinario, pues no mandan, lo primero que hacen no es enviar una prueba de Brucela, sino que dicen, seguramente es una virosis, no, eso es una gripa, vamos a hacer un cuadro hemático y tal, y como en el cuadro hemático pues no va a aparecer, ¿cierto? Entonces casi nunca se diagnostica a pesar de que sí hayan casos. Entonces ya pasaría pues a la siguiente fase, ¿cierto? Que sería la crónica, puede durar meses, años, ¿cierto? O a veces se hace tratamiento, pero no se verifica que pues ya no esté circulando pues la bacteria, entonces va a empezar a presentarse pues signos a largo plazo. O puede ser también intermitente, ¿sí? O sea, los signos se presentan en este momento y en un año ya vuelve a aparecer, en 2 años también, ¿cierto? También puede cursar así, de esa manera. Y dentro de los signos y síntomas que ocasionan los humanos, pues está también fatiga, fiebre, artritis, aquí ya empieza a haber pues un daño en las inflamaciones. Algo muy importante también es la endocarditis, ¿cierto? Que es pues la inflamación del corazón, ¿sí? De una parte que se llama el endocardio. Y espondilitis, ¿cierto? No sé si han escuchado ese término, aquí les puse como una imagen pues sencilla, ¿cierto? Tenemos nosotros las vértebras, ¿sí? Y les menciono esta porque es uno de los signos o de los problemas más comunes que ocasiona una brucelosis ya de forma crónica, ¿sí? Tenemos la columna vertebral y todos sabemos que pues esa columna está dividida en varios huesos, ¿cierto? Que se llaman las vértebras. En el medio de cada vértebra están los discos intervertebrales. ¿Qué pasa? Esto hace que la columna tenga flexibilidad. ¿Para qué? Para poder desplazarme hacia adelante, agacharme, estirarme, ¿cierto? La columna vertebral es flexible para poder hacer movimientos. Pero cuando una persona tiene brucelosis, lo que ocurre es que los discos intervertebrales se empiezan a inflamar, ¿sí? Cada vez más se inflaman, y resulta que esos discos se van perdiendo, ¿sí? Y ya lo último que ocurre es una fusión de los huesos, ¿sí? Los huesos, o sea, las vértebras comienzan a fusionarse, ¿sí? Y si están fusionadas, pues, ¿qué va a pasar? Que no va a haber movilidad. Y lo otro es que esto es muy, muy doloroso, ¿cierto? La persona no va a poder pues agacharse, doblarse, ¿cierto? Porque todo esto va a estar rígido. Y esto se fusiona también creando hueso, creando aquí todo esto, pues digamos que no solamente es que están ahí pegaditos, no, se forma hueso entre estas dos como si fuera un solo hueso completo. ¿Listo? Entonces, por favor, chicos, protéjanse mucho. Esta enfermedad, pues digamos que todavía está muy presente acá en nuestro país. Tenga cuidado al manejar ganado, ¿cierto? Al manejar partos de caninos también, ¿sí? Hay mucha menor frecuencia de casos de brucela en perros, ¿cierto? Pero sí las hay y pues siempre de todas maneras manejar guantes, ¿sí? Bata, gafas, todo lo que puedan para asistir, por ejemplo, un parto de cualquiera de estas especies, ¿listo? Y lo otro sería la artritis. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. O sea, no se puede saber ni siquiera, digamos, si yo le digo a la persona Bruselas con el manejo de movimiento. Usted dice que se me puede repetir la cuestión. ¿Se escuchó? Es que no se escucha. ¿Me puedes repetir? ¿Se escucha de fondo? Ahora sí me escucha, profe. Ahora sí. Bueno, mi pregunta es que si la enfermedad de Bruselas, como es propia del ganado, o sea, del bovino, usted dice que la enfermedad puede quitarse o puede volver a aparecer en el humano al año. Lo entiendo así. No hay ningún diagnóstico que pueda hacer de que uno quede completamente sano de ella, o es una enfermedad que en última queda crónica. Simplemente tiene tratamiento, pero no cura. Listo. Bueno,
Resulta que si se trata a tiempo en ese periodo de fase aguda y si se maneja, pues digamos, el tratamiento como es, a las dosis específicas, ¿sí? Estoy hablando en humanos, ¿sí? Pues puede llegar a haber cura, ¿sí? Y que no se presenten más casos, pero hay que garantizar después del tratamiento hacer nuevamente una prueba y evaluar para ver que ya se erradique la enfermedad. Porque, ¿qué pasa? La brucela es intracelular, ¿sí? Es decir, habita dentro de las células. Entonces, pues digamos que en ese momento los antibióticos del grupo de las tetraciclinas lo van a atacar y pues digamos que la enfermedad puede desaparecer, ¿sí? Pero si yo hago un tratamiento, ¿sí? Y no garantizo, ¿cierto? Que ya no esté ahí la bacteria, el tiempo puede transcurrir y volver a presentarse la enfermedad al cabo de un año. No quiere decir que haya desaparecido, sino que ha estado latente, pero si de pronto a la persona se le bajan las defensas, ¿cierto? Se estresa, ¿sí? Entonces ahí va a proliferar la enfermedad que está ahí, pero está latente, ¿cierto? Básicamente no es que desaparezca y aparezca, sino que pues siempre está presente, pero pues digamos que se manifiesta al año o a los 2 años, depende del sistema inmunológico de la persona. ¿Sí? ¿Sí me hago Que entender? termina siendo como, sí, profe, lo entiendo, o sea que termina siendo como un cáncer en los humanos. Pues digamos sí, pero digamos que en el cáncer hay replicación de células, entonces es un crecimiento continuo, ¿sí? Que a pesar de que pasen años, si el cáncer, pues sí, obviamente es un tumor maligno, poco a poco pues va a haber un crecimiento de esas células. Aquí pues digamos que no es que haya una replicación de la bacteria, sino que va a estar ahí, pero si el animal se inmunosuprime, ahí sí se replican, ahí es cuando va a haber replicación y se van a manifestar los signos o los síntomas. ¿Listo? Y ya una vez, Profe, muchas gracias. ¿vale? Y ya una vez haya cursado pues con este tipo de problemas como espondilitis, pues ya no se va a poder tratar, ¿cierto? Sino que se manejaría, por ejemplo, terapia pues para el dolor, sí, una terapia de soporte, ya nada más se puede hacer. Y en el caso de los animales, como por ejemplo los bovinos, sí, ovinos, caprinos, no hay o sea, el tratamiento, digamos que se podría hacer, pero que establece la ley que se haga fusil sanitario, ¿sí? O sea, es decir, hay que hacer eutanasia de todos los animales, que es todo un hato con 5.000 cabezas de ganado, no importa, toca hacerlo. Y el Estado pues debe responder por pagarle esa cantidad de cabezas de ganado al predio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad importante, es zoonótica y debemos proteger no solo los bovinos, sino pues toda todas las personas, ¿cierto? También. Bueno, por otro lado está la rabia bovina, ¿cierto? Esta enfermedad pues ya hemos hablado un poco, ¿sí? Ya sabemos que pues es causada por un virus que afecta pues principalmente el sistema nervioso central, ¿sí? En los mamíferos, ¿sí? Afecta pues a todos los mamíferos, también está reportada en la OIE, ¿cierto? Y debe ser pues declarada en el caso de que se presente algún brote o un solo individuo que haya presentado la enfermedad. El diagnóstico pues sabemos que es difícil porque la única forma de hacerlo es en el cerebro, ¿sí? Entonces uno tiene que esperar que se muera el animal, ¿sí? O en caso de que fallezca una persona con signos nerviosos, pues hay que hacer el examen para pues descartar rabia, ¿cierto? Donde se van a observar en el cerebro unos cuerpos especiales, ¿cierto? De ese microorganismo, de ese virus. Acá en Colombia solamente hay algunos municipios, ¿cierto? Donde por ley se establece que se deban vacunar pues los bovinos, ¿sí? Y básicamente pues es por unas zonas de riesgo que están como en un contacto más estrecho, por ejemplo con murciélagos hematófagos, ¿sí? Que de pronto estén cerca a unas cuevas donde habiten ese tipo de murciélagos, porque acuerden que no son todos, ¿cierto? No son todos
murciélagos que ocasionan rabia son solamente los que consumen sangre y pues es un porcentaje pues muy pequeño comparado con el resto de especies, ¿sí? Pero pues digamos que al estar tan cercanos hay un riesgo importante, entonces pues básicamente recuerden que yo les había mencionado que Colombia tiene 2 ciclos de vacunación, ¿cierto? Que cada uno dura 45 días, el primero, el segundo, ¿cierto? En el segundo ciclo ya pues es donde se va a manejar la vacunación en el departamento de San Martín, en el municipio de San Martín, que queda en Meta, ¿cierto? No sé si lo han escuchado, en el municipio de Toledo, que queda en norte de Santander, y en Neiva, ¿sí? Que queda en Huila. Sí, en esta tablita pues básicamente menciona como esa cantidad de animales que han sido vacunados en esos municipios, que son los que según las resoluciones, acá pues están los numeritos, ¿cierto? Se ha establecido que deben sí o sí pues vacunarse. Entonces, fíjense que pues en el Meta casi la totalidad, ¿cierto? El 99%, en norte de Santander 96%, en el Huila sí se logró el 100% de los animales, ¿listo? Y pues sabemos que en el caso pues de pequeños animales, caninos y felinos pues constituyen una importante, digamos, una importante especie, ¿sí? Para transmisión de enfermedades, sobre todo los gatos por su conducta, por ejemplo, de cacería, ¿sí? Y acá, obviamente, los bovinos son susceptibles porque los murciélagos hematófagos, como consumen sangre, ¿cierto? Y si están cercanos a los bovinos, pues van a salir a atacarlos, ¿cierto? Van a salir a morderlos para consumir su sangre y pues es allí donde puede ocurrir el riesgo de transmisión de la Ok. enfermedad. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. ¿Por Sí, qué los murciélagos hematófagos, la mayoría siempre atacan? eh, Nos atacan obviamente a nosotros. hay especies que son presa y otros que son predadores, ¿cierto? Y básicamente se caracterizan, o bueno, tienen características a nivel de comportamiento pues especiales, ¿sí? Porque mientras que uno tiene que buscar su alimento, ¿cierto? Buscar presas que están en movimiento para poderse alimentar, porque pues la base de su alimentación es la carne o la sangre, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que eso hace que la conducta en especial sea de ataque, porque tiene que, pues, capturar a su presa, ¿Y ¿cierto? qué pasa si nos llegan a morder? Depende porque no todos los murciélagos hematófagos tienen el virus, ¿sí? Pero obviamente deben ser, uno lo debe manejar como si lo tuviera, ¿sí? Pero sí debe doler harto, ¿no? La mordida de ese murciélago. Sí, probablemente sí, porque pues los caninos son, digamos que bastante finitos, ¿sí? Pero pues bueno, si les está hablando de que obviamente, digamos que al ser una especie que tiene que consumir, ¿cierto? Sangre, obviamente va a tener otras conductas. Por ejemplo, un individuo que sea herbívoro, ¿sí? Sabemos que no va a tener que, pues digamos, no tiene una conducta de ataque, sino de huida, porque es un animal presa que tiene que escapar de otros, ¿sí? Entonces va a ser el comportamiento totalmente diferente, hasta la ubicación de los ojos. ¿Cierto? Los que son animales predadores, pues los tienen hacia adelante para focalizar la presa e ir por ellos, y los que son animales que son presa, tienen que estar atentos a todo su medio, entonces los tienen como hacia los lados para que haya un mayor rango de visualización, ¿sí? Eso depende pues mucho de la conducta de la especie y esas características físicas, ¿sí? Pero como les digo, si de pronto en algún momento pues llegan a tener algún accidente con un vampiro, ¿sí? Porque se llaman también así, murciélagos hematófagos o vampiros, pues lo toca asistir sí o sí al médico y allá pues se ponen también unas vacunas de rabia, ¿cierto? Hay un tratamiento que es preventivo, que son las vacunas que se ponen antes de uno estar expuesto a un evento de rabia, o las otras que se ponen después, ¿cierto? De que ya han sido mordidos, ¿sí? Obviamente pues es complejo saber si sí o no nos mordieron, pero pues siempre se debe asistir, pero recuerden que el primer paso, ¿cuál sería?
lavarse muy bien la herida, ¿cierto? Con agua y con jabón, porque el virus de la rabia, ¿cierto? Tiene una cubierta de lipoproteínas, ¿sí? Es decir, como de grasa, y al contacto con el jabón, pues digamos que esa capa se pierde y el virus se va a morir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el caso de mordida de cualquier, pues, animal o cualquier mamífero, ¿cierto? Que hayamos tenido, pues, lesión en contacto con sangre, es lavarnos con jabón, ¿sí? Los signos de rabia en los humanos pues se manifiestan a veces al tiempo, ¿sí? No hay mismo, sino que por ahí hay, algunos pueden ser a los 15 días, pero otros 3 meses, 6 meses, entonces siempre hay que estar atentos a eso, ¿listo? A esos signos. En los animales, ¿cierto? La enfermedad pues digamos que tiene dos presentaciones, en el caso por ejemplo de los bovinos. Una de ellas se llama rabia muda, que pues el animal no tiene pues síntomas aparentes, ¿sí? Se ve bien, disminuye pues un poquito como la alimentación, se aísla, ¿sí? Pero pues uno no sospecha pues 100% de que es rabia, ¿sí? O uno no, ni siquiera se lo alcanza a imaginar. La otra se llama rabia furiosa. Acá pues digamos que una de las cosas que más se presentan es la fotofobia, ¿sí? Es decir, como esa sensibilidad a la luz, ¿sí? Tiende pues a refugiarse, a ocultarse, y también sensibilidad pues a los sonidos. Lo otro es la cialorrea, ¿cierto? Que sería la salivación abundante. También pues digamos que como cursa con problemas del sistema nervioso, pueden llegar a ver, por ejemplo, convulsiones, ¿sí? Desorientación o que se estrellen contra objetos, ¿sí? Y en la etapa final, una de las cosas o de los signos más importantes que se visualizan en los bovinos es la parálisis de los miembros posteriores, ¿cierto? El animal, pues digamos que no se puede incorporar en ningún momento, ¿sí? Y quedan ahí pues postrados totalmente. Obviamente, pues esto va a cursar también con inapetencia, ¿cierto? Y pues el animal fallece, siempre fallece, ¿cierto? Acá no, digamos que no, la rabia es bastante invasiva y como afecta al cerebro lo va deteriorando, no hay nada que hacer. Bueno, por otro lado está la tuberculosis bovina, ¿cierto? Que también es una enfermedad zoonótica, es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, aunque también hay otras, como la bovis, la capre y la tuberculosis. ¿Listo? Ah, bueno, acá quedó dos veces. Sí, acá quedó 2 veces. Bueno, esta enfermedad entonces va a afectar a otros animales domésticos, ¿cierto? No solamente a los bovinos, sino que también afecta a los caninos, ¿cierto? Ovinos, porcinos, equinos, ¿sí? Y pues digamos que al hombre, normalmente esa principal consecuencia que trae esta enfermedad es una neumonía, ¿sí? Que básicamente se describe, bueno, como les diría, déjenme a ver si puedo hacerles aquí un dibujito. Resulta que tenemos los pulmones, ¿cierto? Digamos, acá está un pulmón. Y dentro de ese pulmoncito vamos a tener los bronquios, los bronquiolos. Ay, ¿qué pasó? Los bronquios. ¿Qué hago acá? Y lo volvemos a hacer. Listo, tenemos el pulmón. Aquí pues estarían los bronquios, bronquiolos. Pero también, ya la unidad más pequeñita y más abajo, vamos a tener unas estructuras. ¿Dónde está el blanco? Unas estructuras pequeñitas así, que se van a llamar los alvéolos, ¿sí? En todo el pulmón. ¿Por qué son tan importantes esos alvéolos? Estos son, digamos que, prácticamente huecos. ¿Por qué? Porque a través de ellos pasa el aire, ¿cierto? Ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿cierto? Ingresa CO2, ingresa oxígeno, sale CO2, ¿sí?
y deben estar pues totalmente limpios. Entonces, cuando yo escucho aquí con un fonendo, debo escuchar, digamos que la respiración, ¿cierto? Normal, sin ningún aspecto, pues digamos, de sonidos como por ejemplo líquidos, ¿cierto? Entonces hay varios sonidos. Uno de ellos son las sibilancias. Cuando el diámetro de los bronquios se hacen más pequeños, entonces yo ausculto y escucho como silbidos, ¿cierto? Como así. Pero resulta que cuando hay líquidos, yo escucho un sonido que se llaman estertores, ¿cierto? Estertores pulmonares. Y a eso es lo que le denominamos nosotros neumonía, ¿listo? Entonces digamos que sería, pongámoslo acá, listo. Se empiezan a llenar los pulmones de líquido y pues ese líquido va a afectar o va a quedar ahí dentro de esos espacios, ¿cierto? De donde normalmente pues debe pasar el aire, empieza a acumularse líquido. Este líquido usualmente es producto ¿de qué? De las células de defensa del organismo combatiendo las bacterias que ingresan acá en esta parte pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una bacteria, ¿cierto? Uno de los mecanismos de defensa del organismo es a través de sus células atraparlos, pero entonces aquí se puede llegar a formar pus, ¿cierto? Ese líquido puede ser moco, ¿sí? Y básicamente eso es lo que ocurre acá en la neumonía. Se llena de líquido, ¿cierto? Que normalmente es purulento. Acá a nivel de los alvéolos empiezan pues a cursar con una infección bastante grave porque el animal ya después no, o la persona no va a poder respirar, ¿cierto? Ya el aire no va a pasar por aquí porque ese espacio está siendo ocupado por líquido, ¿sí? Y esa es como la principal, digamos, como el principal signo, la principal consecuencia de la tuberculosis, porque puede inicialmente cursar de forma muy leve, pero si continúa avanzando, pues ya se puede formar una neumonía y la neumonía puede llegar a ser crónica. En el caso de los animales, pues obviamente esto los va a afectar, va a haber pérdida de peso, ¿cierto? Y puede haber, obviamente, muerte, porque si el animal no oxigena bien, ¿cierto? Los tejidos, como por ejemplo órganos como el cerebro, ¿cierto? El corazón, pues se van a quedar sin suficiente oxígeno para poder sobrevivir, ¿cierto? Las células se mueren si no hay oxígeno. Entonces, pues digamos que esto hace que también sea de gran importancia en la salud pública, ¿cierto? Ese contacto estrecho con animales que pueden hacer que el paciente, que un humano fallezca incluso, ¿cierto? Bueno, acá entonces pues les decía que Colombia pues también está tomando como esas medidas para controlar y erradicar esta enfermedad. Y pues ellos tienen también una ley, ¿sí? Una resolución donde mencionan todos los requisitos que debe cumplir una finca para que sea certificado como un predio libre de tuberculosis, así como se certifica para Bruselas también para tuberculosis, y lo que debería pues apuntar el país es hacer pues digamos libre también de esta enfermedad, que pues es lo que se está trabajando, solo que pues es un poco pues más complejo. Acá en esta imagen, esta sí es del año pues 2017, pero pues para mostrarles pues un panorama, mostraban pues como los predios que estaban libres de tuberculosis bovina, ¿cierto? Entonces recuerden que ellos o los ganaderos, ¿cierto? Todos los atos, pues hacen un plan donde adoptan las medidas que se establecen en la ley y lo presentan, ¿cierto? Al ICA, ellos evalúan, obviamente hacen pruebas, hay una prueba que se llama la prueba de tuberculina, ¿sí? Y miran pues que no haya ningún animal infectado, miran que se tengan todas las, por ejemplo, las planillas, una ficha de salud por cada animal, así sean 10.000 reses, ¿cierto? Todas deben tenerla. Bueno, una serie de medidas que deben adoptar y en caso de que lo logren, entonces, ¡pum!, se da ese sello de listo, predio libre
de tuberculosis. Eso, pues, como les he comentado, abre mercados, mejora pues la rentabilidad y obviamente pues la producción de los animales, porque si no están enfermos, pues van a mejorar en todos los aspectos, ¿cierto? Bienestar, salud, producción. Entonces, los que están aquí como más naranjitas, ¿cierto? Acá como por ejemplo la zona del Caquetá, Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, es donde más se ha otorgado certificados de libres de tuberculosis, ¿cierto? Y los que están mucho más claritos es donde menos se han otorgado, como por ejemplo Amazonas, Baupés, Bichá, bueno, hay todavía bastante en Colombia. Profe, ¿Sí? el certificado se expide, pero lo tiene que expedir un médico veterinario, ¿no? Porque donde no lo expida un médico veterinario, pues no es válido. El ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario y ellos cuentan con una serie de profesionales especializados donde está, por ejemplo, agrónomos, veterinarios, zootecnistas, ¿sí? Entonces, obviamente, ellos deben ser inspeccionados por un veterinario del ICA, pero el que genera el certificado, el que certifica es el ICA, no el veterinario, ¿sí me entiendes? Pero obviamente ha tenido que pasar por una revisión de uno de los funcionarios, ¿sí? Por uno de los veterinarios que trabajan en el ICA, ¿sí? Pero obviamente el veterinario no dice, sí, yo le firmo, yo lo certifico, no, el que certifica es el ICA. Entonces uno va con una lista de Ah, yo chequeos. pensé que uno podía pagar, pues, y un veterinario, digamos, experto en bovinos, hace el certificado No, y va y lo legaliza con el ICA. tiene que ser del ICA, ¿sí? O sea, el ICA tiene que realizar las pruebas, obviamente la finca, el predio tiene que pagar cierto dinero pues para hacer las pruebas y todo eso, ¿sí? Pero no puede ser cualquier veterinario, así sepa mucho de bovinos, debe ser funcionario del ICA, él va a ir con una lista de chequeo donde menciona si cumple todo lo que estableció la ley, ¿cierto? Entonces empieza, ¿cumple con la vacunación de todos sus animales? Sí, está. ¿Cumple con las instalaciones y una buena higiene? Sí, chulito, ¿sí? Al final, entonces, él mira, después de evaluar que todo se cumplió, ¿cierto? O la mayoría, si de pronto hay algunas cosas que definitivamente no cumple, le dice, no lo puedo certificar, le doy un mes, ¿sí? Para que usted haga los ajustes y vuelva a pasar, ¿sí? Hasta que ya él pueda verificar todo y entonces el veterinario dice, bueno, este predio se puede certificar, vamos, ya da esa información y el ICA dice, listo, aprobado y lo certifico yo como ICA, o sea, la institución, Instituto Ah, Colombiano. ok. ¿Listo? Y hay posibilidad, digamos, que a la gente le cierren las fincas. Sí, claro. Digamos que cuando no se manejan buenas prácticas, ¿cierto? Si uno no adopta acciones o sea, que estén escritas en la ley, siempre va a haber la posibilidad o de que lo multen o lo cierren, ¿sí? Si es que está incumpliendo algo que mencione una normatividad especial, porque todos los ganaderos pues se deben acoger a cierto tipo de leyes, ¿sí? Entonces, si es esta, o si es, digamos, buscando para ser libre de tuberculosis o buenas prácticas ganaderas, no, porque esto pues digamos que en este momento sería un plus para ese predio, ¿sí? O sea, sería un plus tener esas certificaciones, más no es, digamos, estrictamente obligatorio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay otras que sí están escritas por ley, por ejemplo, no que sea libre de brucelosis, pero que los animales sean vacunados, ¿sí? Entonces, si se niega la persona, ¿sí? A que se pongan este tipo de vacunas, ahí sí se puede llegar a poner sanciones y algunas de ellas inclusive pues van a extensión de dominio, ¿cierto? Se quita todo el predio y todos los animales, ¿sí? Porque acá lo que hay que ver es que estamos hablando de salud pública, estamos hablando también de la seguridad de las personas y no podemos exponerlo por digamos, un ganadero eh, que no quiera cumplir la normatividad. Está en riesgo la seguridad de toda la población, de animales y de humanos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya también en cuanto a sanidad animal,
hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades que no están sujetas pues a esos programas oficiales de control, ¿cierto? Entonces recordemos, ya habíamos hablado de que hay algunas que se deben notificar, que el Estado proporciona recursos para controlarlas, ¿cierto? Que fue las que acabamos de mencionar, ¿sí? Tuberculosis, rabia, brucelosis, fiebre aftosa, y está la estomatitis vesicular, que pues digamos no es zoonótica, pero tiene signos similares a la fiebre aftosa y por eso pues digamos también es de control oficial, ¿sí? Eso en cuanto a bovinos. En cuanto a porcinos está la peste porcina clásica y en aves está Newcastle, que pues después las vamos a profundizar un poco. Pero entonces hay otra serie de enfermedades que a pesar de no ser de control oficial, de que no tener que pues notificarlas obligatoriamente, pues sí son de importancia porque generan amplias pérdidas, ¿sí? Amplias pérdidas de dinero, ¿cierto? Por el gasto de recursos para tratar la enfermedad o también por la disminución en la producción de los animales, ¿sí? ¿Qué pasa? Como no están incluidas dentro de esos programas, ¿cierto? Ni el Ministerio de Agricultura, ni tampoco pues el ICA, pues va a asignar presupuestos para que se prevengan y se controlen, ¿sí? Sino que el mismo ganadero, ¿sí? Debe luchar contra esas enfermedades adoptando pues diferentes prácticas, ¿sí? Adoptando pues medidas de bioseguridad y pues una serie de recomendaciones que le va a hacer un asesor, ¿cierto? Un médico veterinario, pues digamos que relacionadas con aspectos generales para evitar la propagación de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, pues bueno, bioseguridad, control de parásitos, ¿cierto? La vacunación, porque no solamente las vacunas que se manejan son las que les mencioné, esas son las que el Estado, pues digamos, ampara o avala o que está obligado el propietario a ponerlas, pero hay otras más que pues esas sí deben ser, pues digamos, netamente gestionadas por el ATO, por cada uno de los lugares, ¿sí? También pues va a brindarle esquemas de cómo controlar enfermedades, cómo deben alimentar los animales y suplementarlos, etcétera. ¿Listo? Entonces, dentro de estas enfermedades hay como una división, ¿sí? Que básicamente se da en 4 partes. Una que serían las enfermedades que afectan solamente el sistema reproductivo. La otra, las que afectan la producción, ¿sí? La otra serían las enfermedades carenciales y la otra serían las intoxicaciones. Bueno, dentro de las enfermedades que afectan el sistema reproductivo, entonces siempre tener en cuenta que pues lo que busca el ganadero es que pues haya una buena producción, ¿sí? Que no tenga que invertir costos muy altos, ¿sí? Para que pues sea rentable su negocio y se pueda pues sostener en el tiempo, ¿sí? Si tengo una producción pero tengo que invertir amplias sumas de dinero en medicamentos porque los animales están enfermos o están cursando con una enfermedad, un parásito, pues que no es tan fácil de controlar y tiene que estar constantemente invirtiendo en ello, pues no va a ser pues tan rentable obviamente, ¿sí? Y obviamente uno de los factores que pues más van a garantizar el éxito de un sistema productivo, en el caso de los bovinos, va a ser la reproducción, ¿cierto? El número de animales es importante, ¿sí? Para que pues siempre haya disponibilidad de carne, ¿cierto? O leche, o ambas cosas, ¿cierto? Porque sabemos que hay ganado que también es doble propósito. Y pues para ello, entonces, lo que busca, ¿cierto? O el primer objetivo para que haya una mayor pues, rentabilidad sería obtener el mayor de crías en un año, ¿cierto? Que tengan los terneros un buen peso al destete y que haya una menor cantidad de abortos o vacas que estén vacías, ¿cierto? Vaquitas que uno las sirva, ¿cierto? Las insemine, las monte y no queden en gestación, ¿cierto? Y permanezcan todo ese periodo allí. Va a ser pues un gasto porque se van a tener que alimentar, ¿cierto? El pasto, el concentrado, ¿sí? Entonces, pues sí,
tener en cuenta que todo esto debe ir encaminado a mitigar, ¿cierto? Mitigar los abortos, que siempre estén cargadas las vaquitas. ¿Cómo mitigo esto? Pues si no hay enfermedades que la ocasionen, ¿cierto? Si hay una buena nutrición, ¿cierto? Esto va a disminuir. Y acá también, si hay una buena suplementación, hay suficientes vitaminas, minerales, ¿cierto? No hay enfermedades, el proceso de reproducción pues va a verse favorecido y pues va a haber una mayor tasa de fecundidad y pues más cantidad de animales al año. Bueno, entonces sabemos que una vaca, ¿cierto? Debería, ¿cierto? O sea, lo usual, si todo sale bien, ¿cierto? Es que tenga una cría al año, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el parto de una vaca dura alrededor de 280 días, ¿sí? Que pues es básicamente como un poquito más de 9 meses, ¿sí? ¿Y qué pasa con el otro periodo? Pues va a ser un periodo pues de lactancia, de adaptación, va a haber involución uterina, ¿cierto? El útero se va volviendo un poquito más pequeño, toda su actividad ovárica va a, digamos, a activarse, ¿cierto? La secreción de estrógenos, de hormonas para que vuelva a entrar en celo, ¿sí? Entonces lo ideal es que una vaca pues tenga una cría al año, ¿sí? Pero entonces es muy importante tener en cuenta que pues eso depende también de la genética del animal, ¿cierto? No todos pues van a tener esa buena capacidad reproductiva. Factores como por ejemplo el cuidado de la madre hacia el ternero, ¿cierto? Son vitales, porque pues hay algunos que no, pues digamos que rechazan, que lo rechazan, ¿cierto? Y pues uno tiene que criar a mano, ¿cierto? Con leche de fórmula, ¿sí? Y esto va a hacer que haya más complicaciones en el ternero, porque pues obviamente no va a recibir las defensas, las inmunoglobulinas, ¿cierto? De su mamá, y pues lo hace más susceptible durante toda su vida a que presente pues varias enfermedades, ¿cierto? Entonces hasta de eso pues depende, hay unas razas que obviamente son un poco más maternales, ¿cierto? Profe, Sí, dime. yo tengo una duda, ¿cómo son las jersey? Las jerseys, según me han contado, son un poco infértiles, ¿no? O sea, no suele suceder casi, pero las jersey tienen más probabilidades de ser infértiles que cualquier otra. No, mira que no. Y de hecho es una raza excelente, sí, o sea, para lechería es muy buena. No sé, Acá, no sé si la vaca de mis tíos es, o sea, mi vaca que tengo en la finca, es una sí, jersey, no sé cómo es el nombre de la raza de ella, pero ella ha tenido 3 abortos seguidos. Ella nunca ha sido mamá. ok. Habría que revisar varias cositas. Una, enfermedades, ¿cierto? Enfermedades crónicas, por ejemplo, brucelosis, sí, la brucelosis en bovinos, pues digamos que puede llegar Y a... están vacunados y todo. O sea, ellos están con papeles al día y todo. Pero Ok. la, Detectar leptospirosis, brucelosis, bueno, todas las enfermedades reproductivas que ocasionen abortos. Lo otro es mirar enfermedades nutricionales, ¿sí? O sea, hay a veces carencia, por ejemplo, de vitamina A, de vitaminas del complejo B, ¿sí? Esta sería la otra. ¿En qué periodo de gestación pierde su cría? ¿Ya en el último o al más o inicio? menos, más o menos que como tipo 8 o 7 meses nacen muertos. Avanzada, avanzadita, ok, sí. Sí, primero descartar ese tipo de enfermedades, mirar la parte Sí, o nutricional. sea, y Flica se llama. Flica no, digamos, yo no voy hace 2 años entonces, y yo nunca yo la montaba, pero cuando estaba pequeña, o sea, Sí, como un caballo, pero cuando estuvo en periodo de gestación nunca. Y pues no está permitido que a Flica la monte nadie que no sea yo porque es agresiva. ya, ok, sí. Bueno, sí, como te decía, tendríamos que evaluar enfermedades infecciosas, enfermedades nutricionales, pero no es que sea de la raza, no, de hecho, la Jersey es una raza excelente, ¿sí?
inclusive es muy maternal, ¿sí? Buena productora de leche, ¿sí? No sería por aspecto especial de la raza, ¿sí? Es muy Ah, utilizada ok. acá en Colombia también, ¿sí? Entonces, Profe, mira, ¿los búfalos son de acá de Colombia? sí, digamos que se han venido desarrollando varias razas, ¿cierto? Hay algunas que son autóctonas, ¿sí? Otras que no, ¿sí? Hay unas que pues básicamente han sido modificadas a nuestro ambiente, ¿sí? Como estamos en terrenos pues mucho más altos, o sea, mayor altura, sí se han modificado y hay algunas pues se podrían denominar subespecies que hacen parte o son autóctonas de Colombia. Sin embargo, digamos que cuando recién fueron traídos los búfalos, digamos que se trajeron fue toda la parte de Asia, ¿sí? Pero así como se han creado razas de bovinos, también hay bufalinos Ah, yo que pensé que los búfalos eran de Estados Unidos o algo así. no, normalmente, no, de Asia. Ellos vienen, o sea, son provenientes de Asia. ¿Listo? Listo, Eh, profe. listo. Pero sí, como te digo, digamos que uno puede llegar a hacer adaptaciones y jugar con la genética. ¿Sí? Si yo tengo, o sé que el ganado, de pronto, a ver, bueno, la más común, ¿cierto? Para mientras ven razas, ¿cierto? Holstein no es tan resistente, ¿sí? Entonces yo la puedo cruzar con un ganado colombiano, ¿sí? Por ejemplo, el Bon, ¿sí? El blanco orejinegro, para que tenga más resistencia ante enfermedades, ¿sí? Y que pues resista climas un poquito más bajos, ¿sí? Porque ya es de climas fríos, ¿sí? Entonces puedo ir jugando con eso y esas modificaciones se han hecho a lo largo del tiempo para pues lograr garantizar pues una mayor adaptación en las especies, obtener características especiales como más carne, más leche, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces acá les decía que pues sí hay una serie de aspectos especiales de acuerdo pues a la genética o a conductas especiales del animal, ¿cierto? A la nutrición, a cómo se estén manejando los animales y que el lato pues no tenga enfermedades, cómo se esté manejando a nivel reproductivo, ¿cierto? Si es monta natural, si es inseminación, para que haya pues una mayor efectividad, ¿cierto? Y pues digamos que básicamente esos bajos índices de natalidad, sí, es decir, la cantidad de nacimientos de animales, ¿cierto? En un año, pues es muy bajita en un hato, entonces eso puede llegar a estar relacionado, pues, como les decía, a enfermedades por ejemplo, deficiencias a nivel nutricional, ¿cierto? Y esto pues va a hacer que hayan retenciones de placenta, infertilidad, ¿cierto? Eh, Terneritos que se mueren temprano, ¿cierto? O que duran unos meses y fallecen. Bueno, y dentro de estas enfermedades, ¿cierto? Que afectan pues la reproducción bovina, hay una subdivisión, ¿cierto? Dentro de ellas están las venerias que se transmiten específicamente pues a través del contacto sexual. Por lo tanto, pues hay pues digamos que un riesgo mucho más elevado en el caso de individuos o de atos que manejen monta natural, ¿cierto? Dentro de ellas está la campylobacteriosis genital bovina, sí, es causada pues por una bacteria que se llama Campylobacter, que es como una espiroqueta, o sea, tiene forma como ondulada, ¿sí? Y está la tricomoniasis bovina, ¿sí? Que es un protozoario. En los humanos pues también se presentan estas enfermedades, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿por qué ingresan? Pues porque uno mete sí, o sea, ubica un nuevo animal, si un toro, una vaca infectado, ¿sí? Y si tiene pues monta natural y está libre, ¿cierto? O sea, no planea las montas, sino que convive, por ejemplo, esa vaca con otras o un macho con todas las hembras, ¿sí? Pues hay un mayor riesgo. Además, pues si no se hizo exámenes especiales que garanticen que pues es libre de la enfermedad y es muy sencillo porque solamente se debe hacer un frotis vaginal, ¿cierto? Lo que podemos llamar como una citología vaginal, se toma un hisopo, se pone secreción de la vulva, se envía al laboratorio y ahí ya nos pueden identificar,
¿cierto? Entonces hay que hacerlo si no sabemos pues ese origen de los animales o pues para tener toda la seguridad, ¿listo? Y pues básicamente otros factores de riesgo en la transmisión de esta enfermedad pues está, por ejemplo, hay algunas fincas, ¿cierto? Que tienen como colinderos, ¿sí? O sea, que comparten como espacios con otros predios, ¿sí? O sea, que solamente están divididas de pronto por una cerca pequeñita, donde, por ejemplo, las vacas o los bovinos, ¿cierto? En general, macho o hembra, se pueden saltar de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, el predio del vecino, los animales de mi vecino, con los míos. Yo puedo garantizar que listo, que tengo un buen plan de bioseguridad, ¿cierto? Que están libres, pero si de pronto hay un acceso, ¿sí? Ya sea por una reja dañada o rejas muy cortas, ¿sí? O cualquier espacio por el cual se puedan trasladar los animales, pues va a ser obviamente que haya un mayor riesgo de transmisión, pues, de esta enfermedad, ¿cierto? Otra cosa que se maneja a veces en las fincas es por ejemplo, oiga, su toro es muy bueno, préstemelo para llevarlo para allá donde mis vacas y que las monte, ¿sí? Entonces, obviamente, se manejan producciones pues mucho más pequeñas, pero obviamente pues están poniendo en riesgo la salud de sus animales, ¿cierto? Porque pues ya tendría que hacerle el tratamiento pues a todas las vacas que el animal montó, ¿cierto? Obviamente también es muy importante, ¿cierto? En caso de que se detecte pues un caso positivo, hacer el tratamiento, no dejarlo así para evitar pues que la enfermedad se siga pues reproduciendo, ¿cierto? La bacteria o el protozoario siga reproduciéndose y pues aumentando. Y hay otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Reproductivas que ya son sistémicas, ¿cierto? Aquí eran venéreas solamente por contacto sexual, no afectaba pues casi nada más que el órgano reproductivo. Pero en las sistémicas sí van a afectar pues digamos que varios órganos, va a circular por todo el organismo, ¿sí? Y va a ocasionar pues obviamente problemas a nivel reproductivo. Dentro de ellos pues está la brucelosis y la leptospirosis, ¿sí? La brucelosis pues ya la hablamos un poco ahorita, ¿sí? Recuerden que pues siempre debe estar presente pues que ocasiona abortos, ¿sí? Si en un lugar se presenta este tipo de enfermedades, pues siempre tenemos que sospechar, ¿cierto? De enfermedad, perdón, de este tipo de signos, ¿cierto? Como abortos, siempre debemos sospechar pues de estas enfermedades, ¿sí? Y lo otro también es que no solamente pues las hembras se verían afectadas, sino que los machos también pueden llegar a tener problemas en sus órganos reproductivos, ¿cierto? Como por ejemplo orquitis, que es la inflamación de los testículos, epididimitis, que es la inflamación del epididimo, ¿cierto? Que pues van a afectar la producción de esperma, ¿cierto? De buena calidad. Acá recuerden que la leptospirosis también es importante porque esta también es zoonótica y ocasiona problemas en el hígado, en el riñón, ¿cierto? En la sangre de los humanos. Y hay otras enfermedades como la diarrea viral bovina, ¿sí? La rinotraqueitis infecciosa, aunque también se conoce como vulvovaginitis pustular infecciosa, que pues en estas uno pensaría que solamente pues en el caso de diarrea viral bovina, como el signo principal es la diarrea, uno dice, seguramente solamente pues está cursando con ese problema, ¿sí? Solo afecta intestinos, solo afecta, ¿cierto? Solo me va a generar problemas de este tipo, pero resulta que también genera abortos, ¿cierto? Y problemas a nivel reproductivo. Y en el caso de la rinotraqueitis infecciosa, pues uno a veces suele pensar que está relacionada solamente con problemas en la parte respiratoria, ¿cierto? Porque ocasiona secreción, ¿cierto? La tráquea también se inflama, ¿sí? Toda la parte de los, madre, se me pasa el nombre, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Bueno, el tabique nasal, ¿cierto? Tiene como unas partes. Toda la parte del sistema respiratorio. Sí, pero de vías
de vías altas, no de vías bajas como pulmones y bronquios, ¿cierto? Alvéolos, no, esas no, sino la parte superior, ¿cierto? Que sería tráquea y todas las estructuras que están en las narices. Ya me acordé, los cornetes nasales, ¿listo? Entonces se inflaman y uno diría, bueno, solamente el animal pues tiene ese problema a nivel pues respiratorio y ya, pero resulta que esta enfermedad también ocasiona problemas a nivel reproductivo, ocasiona inflamación en la vagina, ¿sí? Ocasiona como una especie de ampollas en esa zona y también hay problemas como por ejemplo abortos. La neosporosis también es una enfermedad pues bastante importante, por eso en los predios donde hay perros, ¿sí? Y hay bovinos y se están presentando problemas de abortos recurrentes, hay que revisar y descartar que no sea neospora, ¿sí? ¿Cómo se descarta? Este es un parásito, entonces uno puede hacer un coprológico, enviarlo al laboratorio para mirar si esa es la enfermedad y el tratamiento pues es sencillo, ¿sí? Y pues no se deja avanzar y en el caso pues de los perros también pues va a mejorar su parte de salud intestinal. A los perros también se les puede hacer el coprológico, ¿sí? Y por otro lado está tripanosomiasis, que pues este también es un parásito que va a afectar la reproducción de los bovinos. ¿Listo? Bueno, entonces todas estas enfermedades, ¿cierto? Que les mencioné, ¿cierto? Van a afectar pues tanto a machos como hembras, principalmente los que están pues en edad reproductiva, ¿cierto? Aunque hay unas que tienen también predisposición de que se presenten mucho más en individuos más pequeños, como por ejemplo la diarrea viral bovina, que se presenta pues mucho más en terneritos, ¿sí? Hay muchas vías de transmisión, ¿cierto? Pero pues algunas de ellas se da entre la contaminación entre fetos, ¿cierto? Abortados, secreciones como de la placenta, ¿cierto? Cordón umbilical, aunque usualmente la vaca se la come, ¿sí? Por un lado, como conducta de presa, ¿cierto? Ellos cuando habitaban en vida libre no podían dejar rastros de que habían tenido una cría porque las crías son más susceptibles, entonces se comían la placenta. Y por otro lado, se ha demostrado que la placenta estimula la producción de oxitocina, que es la hormona que se encarga de la bajada de la leche, ¿sí? Entonces, pues a pesar de que se la coma en el pasto, ¿cierto? O en la zona donde haya parido, van a quedar secreciones, ¿sí? De sangre, ¿cierto? Pueden haber bacterias y todo, entonces pues se debe limpiar muy bien para evitar que otros animales pues tengan contacto con esa secreción, porque pues si hay una infección se van a ver afectadas, ¿cierto? También a través de la inseminación artificial, cuando el semen está contaminado, puede haber riesgo o pues obviamente por monta natural también. ¿Listo? De estas que les mencioné, pues la única de control oficial pues que hablamos fue la brucelosis, ¿cierto? Las otras pues no van a tener ningún apoyo técnico, pero resulta que son muy fáciles de transmitir, ¿sí? Entonces hay que tener pues muchísima precaución, ¿cierto? Para evitar que ingrese al hato porque pues puede generar bastantes pérdidas, ¿cierto? En recursos como medicamentos o muerte de las crías o de los animales como tal, ¿listo? Básicamente cada ganadero, ¿cierto? Debería tener bajo su cargo, ¿cierto? O dentro de su nómina un veterinario, ¿sí? Pero a veces lo que se maneja para que no salga pues tan costoso, ¿cierto? Es asesorías técnicas. Entonces lo llama para que asesore y después vuelve otro día, así sucesivamente. Sí, pero sí pueden tener un veterinario de planta magnífico, ¿sí? Ah, bueno, acá ustedes dirán, bueno, esta es una hembra montando a otra hembra, si este es un comportamiento que refleja que una hembra está en celo. Tanto la que se deja montar como la que está montando es un signo de que están en celo, ¿sí? Uno puede mirar, a ver, desde cuándo están manifestando esta conducta para ver el mejor momento de inseminar o pues montarla, ¿listo? Listo, chicos, yo creo que... ¿Cuánto nos queda?
Sí, nos quedan 10 minuticos, terminemos con esta. Listo, entonces estas eran las que afectaban directamente la reproducción, ¿cierto? Ahora vamos a ver otras que afectan la producción, ¿sí? Y acá, pues digamos que básicamente son todas esas enfermedades que pues dificultan que haya una producción de leche, de carne, ¿sí? Pero acá pues digamos que solo se mencionan algunas de ellas, porque usualmente el primer signo de enfermedad en un paciente, ¿sí? Es la inapetencia, ¿cierto? Dejar de comer. Y eso cursa en casi todas las enfermedades, ¿sí? Y obviamente si no comen, la producción pues va a disminuir, ¿listo? Pero pues acá les voy a mencionar algunas de las principales. Una de ellas son las producidas por parásitos, ¿sí? Tanto parásitos externos como por ejemplo en el caso de los bovinos las principales serían las garrapatas, ¿cierto? Como también parásitos internos, ¿sí? Como por ejemplo algunos gusanos, tenias, ¿sí? En los bovinos hay una que se llama fasciola hepática que afecta el hígado, ¿sí? Es como una tenia plana y obviamente cuando están en el momento del sacrificio, el hígado que tenga fasciola no va a poderse vender a nadie, ¿cierto? No se puede, no es apto para consumo humano ni animal, ¿cierto? Y hay también otro tipo de parásitos que son los hemoparásitos, es decir, que parasitan las células sanguíneas, ¿sí? Como por ejemplo la babesia, ¿sí? La anaplasmosis, que son algunos parásitos producidos, ¿cierto? O transmitidos por algunas garrapatas que se encuentren infectadas con ellos, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que uno haciendo un buen control externo, ¿sí? Va a estar también protegiendo el animal de hemoparásitos porque pues hay muchísimas garrapatas que presentan este tipo de parásitos. ¿Y qué ocurre? Pues que son parásitos que por un lado van a consumir sangre, ¿cierto? Y pues se puede llegar a generar anemia, a veces es tanta la cantidad que consumen, pues digamos que amplia cantidad de sangre del individuo, ¿sí? Y la anemia pues va a hacer que estén más débiles, ¿sí? Y obviamente pueden llevar inclusive pues a la muerte, ¿sí? Y bueno, por otro lado, pues tenemos enfermedades de tipo bacteriano, algunas causadas por una bacteria que se llama Clostridium, como por ejemplo el botulismo, ¿sí? No sé si lo han La escuchado. Clostridium también le da a los perros, ¿no? La Clostridium. Claro que sí. Hay varios Clostridium. Hay uno que se llama Clostridium tetani, ¿sí? Que es el que ocasiona el tétano, ¿sí? Y ese le puede dar a cualquier mamífero, ¿sí? Entonces la vía de entrada de esa bacteria es una herida. Por eso a veces cuando nosotros nos muerde un perro, nos hacemos una herida con una puntilla, nos dicen, ay, tiene que vacunarse contra el tétano, ¿sí? Para evitar que esa bacteria pues nos afecte, ¿sí? Porque ocasiona rigidez muscular, ¿sí? Y obviamente nosotros, una de las cosas más importantes es que nosotros respiramos a través de nuestros músculos pectorales, a través del diafragma. O sea, nosotros para poder respirar tenemos que ampliar la caja torácica, ¿sí? Y la caja abdominal, ¿sí? Entonces, respiramos y ampliamos nuestro abdomen y nuestro pecho, ¿sí? Nuestro tórax. Y si están paralizados esos músculos, no podemos respirar. Entonces, esa es una de las principales causas, ¿cierto?, de muerte, que sería por asfixia, en el caso del tétano, ¿sí? Y la otra es el botulismo, que también hay parálisis, pero no es una parálisis rígida como en el tétano, sino una parálisis un poco más flácida, pero tampoco pues el animal pues va a poder respirar, ¿cierto? Porque están paralizados todos sus músculos, ¿listo? Por otro lado, pues está la mastitis, ¿cierto? Ocasiona grandes pérdidas y es muy común cuando pues no hay buenas medidas de higiene, ¿cierto? De asepsia al momento del ordeño, ¿cierto? Entonces, pues aquí uno puede hacer un test de mastitis, donde pues mira en todos los pezones, ¿cierto? Toma una muestra de leche, ¿sí? O coloca unos reactivos y mira si se forman grumos para saber si realmente pues es apta
esa leche, ¿cierto? O si tengo que ordeñarla de todas maneras para que no se acumule allí, pero esa leche la tengo que desechar. Está también la paratuberculosis, que se relaciona con problemas del sistema respiratorio, ¿cierto? Pero pues el hecho de que el animal sienta malestar o no pueda tener una buena respiración, pues va a implicar más, digamos que más recursos en medicamentos, o también pues digamos que haya curse con inapetencia, debilidad. Está la leucosis bovina, ¿cierto? Que es un virus que hace que las células de defensa se suban, se forman linfonódulos, es decir, las glandulitas, ¿cierto? Se van a volver más grandes porque allí se están acumulando, ¿cierto? Todos los ganglios, perdón, no las glandulitas. Los ganglios se van a volver más grandes porque allí se empiezan a acumular células de defensa, ¿sí? Y ocasiona, pues, digamos que también disminución en la producción por falta de consumo de alimento. Y la pasteurilosis, esta está relacionada con problemas de diarrea severas, ¿sí? Pasteurela es una enfermedad que pues ataca tanto sistema respiratorio como también sistema digestivo. Entonces hay que tener pues bastante precaución en ella. Una diarrea, por ejemplo, y eso hay que estar pues siempre muy alerta. No sé si ustedes han visto la consistencia de la materia fecal de un bovino. No es tan firme, ¿sí? Entonces uno a veces podría decir, ay, tiene diarrea. No, ¿cierto? Son bastante acuosas porque pues ellas están todo el tiempo consumiendo fibra, ¿cierto? El pasto pues tiene agua, ¿sí? No son tan firmes. Pero pues digamos que hay que saberla diferenciar en el momento en el que ya haya una diarrea y uno puede observarlo porque si no está todo el tiempo con ellas, mirando si está sucia, ¿cierto? La zona perianal a veces es tan, digamos, tan intensa la diarrea que puede inclusive llegar a ensuciar las ubres y esto pues va a favorecer que haya un crecimiento bacteriano en la glándula mamaria y se forme pues una mastitis, ¿cierto? Entonces tener mucha precaución con eso, hay que lavarla bien, hacer pues el tratamiento pertinente. Las garrapatas, ¿cierto? A veces son bastante excesivas, ¿sí? O algunos problemas como el botulismo se transmiten fácilmente, ¿cierto? Y digamos que más de el 50% de un hato puede llegar a fallecer si no se trata a tiempo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, la próxima clase continuamos. ¿Listo? Ya nos falta, pues, no nos falta tanto para terminar el tema. Gracias, profe. Sí, dime. Dime. Gracias. ¿Me iban a preguntar algo o no? No, profe, que muchísimas gracias, que esté muy bien. Listo, que estén bien. Espérame, yo miro si entró Paola, no, Lorena sí, listo. Listo, que descansen. Nos vemos el Profe, viernes. yo tengo una duda. Sí, claro, cuéntame. Digamos, un perrito que nació, digamos, ya te digo la fecha exacta, y es un perro miniatura. ¿A qué edad es geriátrico? Mm, Tiene 9 años y según esto nació en 2012 en enero del día 17 y es un perro es un tipo French miniatura. Bueno, no sé si tú te acuerdas de una tablita que vimos en nutrición que era pues mucho Sí. más confiable, digamos, saber cuánto tenía. Las razas pequeñas envejecen, pues digamos que se demoran más en envejecer con respecto a una raza grande, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una raza de tamaño gigante, como por ejemplo un Terranova, ¿cierto? Un San Bernardo, ya a los 6 años puede ser considerado adulto mayor, ¿cierto? Las razas pequeñas pues tardan un poco más y alrededor de los 8 años
ya uno puede estar hablando de que hay pues digamos, un deterioro cognitivo, ¿cierto? A nivel articular. Entonces, pues si ya tiene 9 años, ya obviamente debe ser considerado como adulto geriatra y manejado como tal, ¿cierto? Teniendo en cuenta recomendaciones nutricionales, ¿cierto? O las atenciones especiales que necesita. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que el perrito lo maltratan y todo, y le dan patadas incluso le echan agua hirviendo. Ay, no, pobrecito, Dios mío. Incluso no lo dejan entrar a la casa a dormir. Ay, no. Y Todas esas se ha llamado al IDEPIO y todo, y el IDEPIO no hace nada. tan raro, porque mira que uno puede poner denuncias, inclusive pues a veces a uno le da miedo meterse en problemas, porque pues uno sabe que hay personas que reaccionan muy mal, uno las puede poner de forma anónima, ¿sí? Y Pero ahorita las fotos, y ahorita también unas fotos, y el ojo tiene, el ya ciego, y eh, el ojo derecho está contaminado, tiene, tiene pus y tiene sangre. pobrecito, pues se ve bastante borroso, pero ahí digamos que es raro que no haya hecho nada el Instituto de Protección Animal, ¿sí? Incluso ellos vinieron y lo revisaron y no se lo llevaron. Pero nada tan raro. Lo otro sería comunicarse directamente con Secretaría de Ambiente. Ellos tienen una parte dentro de esos Porque temas. llamamos a la policía, todo, y Nada. nadie nos hace caso. O lo otro es que alguien se los quitara, no sé. Pues digamos que Es que sí. la señora lo regala. La señora dice como que, ay, entonces llévense ese berraco perro, que no me joda la vida, y así. Ah, toca entonces es más bien buscar como un hogar, como una campaña para un hogar no sé, que lo puedan adoptar, así sea, no sé, en redes sociales, porque sí, pobrecito, sí, el ojito está borroso, pero sí se ve que tiene sangre. No, y la profe, no, y precisa la profe, no puede ahorita por la bebé. Sí, ahorita no estoy atendiendo, es que sí ha sido pues un poquito complicado mi embarazo, pero No, y sí, claro, uno la entiende, profe, pues. sí, no podría Aquí revisar. estoy hablando a ver con mi vecina que también es médico veterinaria, sino que ella trabaja en el SEN. Entonces, pues Ah, ya, ¿cómo se llama? Yo trabajé en el CEN. su agenda es ocupada. ¿Cómo se llama la profe? ¿Recuerdas? Joana, Ay, la profe Joana, ella es un amor. Ay, ella es un amor. sí, Ella vive en una finca y ella, uy, tiene un muy buen corazón. Ella, digamos que para los animalitos, no hace las cosas así como por dinero ni nada, que es lo que se debe hacer. sí, Lástima porque sí, ella como realmente el seno es pesado y además ella hace cirugías particulares y todo eso sí, y a domicilio. a domicilio, sí. Ya, Lo pues único es que no opera los perros machos, no opera las perritas hembras a domicilio, sino los perros. no, ella a veces alquila quirófanos Sí, también. Ajá. profe, yo tengo una duda. Escríbeme, yo tengo un colega que vive, que tiene la veterinaria allá en Tierra Buena, que es detrás del Tintal. A ver, yo de pronto pudiera revisarla, ¿sí? Para Sí, o porque la señora me dijo que no había, que sí me y lo pedí. hacer campañas así por redes sociales a ver si de pronto alguien Sí, pueda. o sea, yo hablé con la señora y la señora me dijo que sí se lo quería llevar. Entonces yo le dije que sí, Que me que, que yo lo tenía bien y esas cosas, sino que es para, cuenta. aunque sea que lo revise, porque pues ese ojo se ve bastante mal. Claro, toca mirar a ver qué tal está, cómo está su estado. Incluso él ya no tiene ojo en esa parte él no tiene ojo Ya, ok, y está expuesto y pues el perro siempre anda con pulgas, ya. siempre ha tenido una vida muy dura. Y profe, y no tiene sino dos dientes. Ahí ya Sí, no sé, ahí qué se le hace, no, porque ya no se puede hacer nada, ya tocaría manejar dieta blanda, ¿sí? Porque pues obvio las croquetas le van a quedar complicadas consumirlas, entonces tocaría dietica blanda. dieta bar,
También puede ser dieta BARF o si son croquetas, mojarlas con agua tibia para que se pongan pues más grandecitas, esponjosas y sean más fáciles de comer. Listo, profe. Ujú, sí. Listo, Listo, profe. cualquier cosita quedó pendiente. Listo, chicos, entonces nos vemos el viernes. ¿Listo? Listo, profe. Bendiciones. Bien, que descansen. Vale, profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz Gracias, noche profe. a su Feliz bebé. noche. Chao. Buenas noches.